Amados hermanos y amigos, para nosotros es de veras un gran placer estar con ustedes por medio de estos estudios sobre textos del Nuevo Testamento que tienen que ver con la obra preciosa, la obra grande, muy grande del Espíritu Santo a favor de la humanidad, a favor de la Iglesia del Señor Jesucristo. Textos que tienen que ver con el ministerio del Espíritu Santo durante esta era cristiana. Textos que nos enseñan quién es el Espíritu y cómo obra Él para enseñarnos toda la verdad. En esta serie de estudios hemos llegado a la parte donde se está hablando de pecar contra el Espíritu. No queremos como cristianos en ningún momento pecar contra el Espíritu Santo, tanto que era hecho por nosotros. Intercede por nosotros. Nos ha revelado toda la verdad. Hasta en el nombre del Espíritu Santo nos bautizamos. ¿No es así, hermano José? Correcto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que por lo tanto queremos poner en alto siempre el nombre del Espíritu Santo. No hacer nada en contra de la voluntad de Él. Ya lo hemos estudiado, podemos resistir al Espíritu. Ese sí que es un pecado que se puede cometer, resistir al Espíritu Santo. Y el problema de resistir al Espíritu Santo es que estamos resistiendo a la salvación. Amén. Y en segundo lugar, estudiamos que también se puede mentir al Espíritu Santo. Con unos efectos letales. Ya lo creo, como en el caso de Zafira y Ananías y Zafira. El matrimonio que mintieron por avaricia. Sí. Ahora vamos a estudiar otro pecado que no queremos cometer jamás contra el Espíritu Santo. Se trata del texto en Efesios, el capítulo 4, el versículo 30 comenzando, y vamos a leer hasta el 32. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento? Está ya con el Padre Celestial, ¿no? Donde Cristo está sentado a la diestra de Jehová, entendemos que el Espíritu Santo está ya también en presencia de Jehová. Y allá, pues, el Padre, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo se gozan cuando cumplimos la voluntad del Señor tal y como la tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. En cambio, si andamos contraria a la voluntad de Dios, si no andamos en amor, si no estamos cumpliendo con los mandamientos de la Biblia, entonces se contrista tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo también. ¿No es así? Contristan. Correcto. Es una pena porque quien único se perjudica es el cristiano, es el ser humano. ¿Qué quiere decir, hermanos santos, contristar al Espíritu Santo? Ese verbo contristar tiene que ver con entristecer, dejar triste. Sí, obviamente la misma palabra hace referencia al estado de tristeza que tendría una persona a quien se haría esa ofensa, ¿no? Muchas ocasiones nosotros los cristianos, por ser inmaduros, por ser carnales, por estar en este cuerpo imperfecto, pues como le dicen a los niños, mira, no hagas eso que papá Dios llora. Pues de esa manera nosotros contristamos, hacemos entristecer al Espíritu, y de esa manera el Espíritu se aleja de nosotros. Sí, ya lo creo. Ese es el gran peligro, que se aleje de nosotros. Este texto habla de fuiste sellados para el día de la redención. Esta enseñanza ya la hemos estudiado según otro texto en el mismo libro de Efesios. Hemos sido sellados para el día de la redención por medio del Espíritu Santo, y no queremos que Él se aleje de nosotros. No queremos perder el sello de aprobación. Queremos siempre llevarlo en
en nuestra vida espiritual, el sello de la aprobación que nos da el mismo Espíritu Santo. Estamos hablando de cristianos sellados con el Espíritu, pero ¿a qué se referirá? ¿Será que nosotros, al alegrar al Espíritu, manifestamos unos dones sobrenaturales? No necesariamente, ¿no? ¿Y cómo nosotros podríamos evitar el peligro de contristar el Espíritu, hermano? Podemos evitar ese peligro por medio de siempre pensar en el Espíritu, andar en el Espíritu, como ya lo hemos estudiado en Romanos el capítulo 8. Así jamás caeremos en el pecado de contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. A veces hablamos tan generalizadamente que no vamos a lo específico para decirle a los radioescuchas o a la audiencia cuando estamos predicando en un lugar lo que verdaderamente sucede o cómo nosotros pecamos o contristamos al Espíritu. Quisiera ir en este momento a el capítulo 4, ese mismo capítulo del libro de los Efesios, y el verso 17 en adelante, para hablar más específicamente de lo que significa contristar al Espíritu. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora viene algo más específico: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. He ahí una serie de cosas que contristarían al Espíritu Santo si nosotros nos mantenemos en la pasada manera de vivir. Si nosotros no evidenciamos un cambio, una transformación, y esto no por voluntad de hombre, ni por poder de hombre, sino por el poder de Dios que está en la palabra que nos ha sido revelada, pues de esta manera contristamos al Espíritu, negamos a Dios, resistimos al Espíritu e iremos derechito al bautismo de fuego. Este es un tema sumamente importante, amados, sumamente importante. De todos los temas que hemos tratado en esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo, seguramente este es uno de los más importantes. El no contristar al Espíritu, sino alegrar al Espíritu. Y bien, el hermano Santos nos ha señalado que en este mismo contexto de Efesios, el capítulo 4, se señalan los pecados, las debilidades, que de tenerlas nosotros contristan al Espíritu Santo. Y hermano Santos, me parece que en el 31 y el 32 se señalan también otros pecados. Y son unos pecados bien obvios que podemos notar en algunos de los grupos religiosos de nuestros días. Por ejemplo, dice: quítese de vosotros toda amargura. Parece que en algunos lugares o centros religiosos solo se piensa en lo negativo, y usted lo que recibe es un mensaje negativo todo el tiempo, como de amargura. Parece que no hay gozo en esas personas. Como de regaño. Exacto. Todo el tiempo. Es como
ellos hablan de gozo, pero lo que evidencian es amargura, enojo, ira. Entonces dice además, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. De manera que nosotros debemos mostrarle al mundo lo que el mundo está buscando. Número 1 es la paz y número 2 es el gozo, sí, la alegría de ser cristiano, no andar por ahí enojado todo el día, como si tuviera una nube de esas cargadas de truenos y lluvia todo el tiempo. Usted ha visto en los muñequitos, en las comiquitas aparecen, las caricaturas aparece ese tipo de cosas, ¿no? Haciendo referencia a la amargura, el enojo de esa persona. Pues tal parece que algunos líderes religiosos tuvieran una nube de esa manera. Contrario a la carita feliz que a veces vemos por ahí en la calcomanía. Entonces, esa es la forma en que debe vivir el cristiano, apartando la amargura, el enojo, la ira, la gritería en los cultos, especialmente, entonces demostrando paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, alegría, todo esto que son los frutos del Espíritu contra los frutos de la carne, que son los que acabamos de mencionar. Según este pasaje, se entiende entonces que la gritería contrista al Espíritu Santo en vez de alegrarlo. Qué contradicción, ¿verdad? Ya lo creo. Cuando hay una gritería en un culto avivado y dicen que eso es el Espíritu, y lo que hay es gritería, pero a montón, una cosa que el que pasa por ahí se están locos. O ¿qué han tomado esa gente que están así? Ellos gritan al unísono, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos dice aquí que la gritería debe alejarse de todo cristiano. Siempre me ha impactado este versículo donde se señala la gritería como obra de la carne, como obra que contrista al Espíritu Santo. No debiéramos ir tan lejos porque a Elías se le mostró una manifestación divina, una manifestación de Dios, y fortalece el argumento bíblico de que en el culto a Dios debe ser de paz y de orden por lo que sucedió en aquel momento. Elías estaba en una cueva y se le dijo, sal que va a pasar Jehová. Y creo que primero pasó un estruendo, un ruido muy fuerte, luego pasó fuego y luego pasó un viento bien fuerte. Y en ninguno de esos estaba Jehová. Pero al final pasó un silbido apacible. Sí, se escuchó un silbido apacible y delicado. Exacto. Y ahí era que estaba Jehová. Por lo tanto, tenemos que rechazar una y otra vez el culto avivado que va en contra de toda manifestación que aparece en la Biblia sobre lo que es Dios. Esto lo hemos señalado tantas veces durante esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene tanta importancia. Porque el Espíritu es un espíritu inteligente. Es un espíritu de orden, no de confusión. Es un espíritu que nos enseña a hacerlo todo decentemente y con orden. Es un espíritu que la gritería lo contrista, de acuerdo con este texto, ¿no? Así que por esta razón vamos enfatizando el culto en espíritu y en verdad. Pues tal clase de culto agrada al Espíritu Santo, va de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, según el Espíritu Santo, y también en verdad. En el 32 de este texto de Efesios, el capítulo 4, se contrastan las obras buenas con las que contristan al Espíritu según las lecturas ya traídas. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora pasemos a la primera de Corintios, el capítulo 6, el 18 comenzando, amados. La primera de Corintios, el capítulo 6, donde se habla de este tema también, de este tema de no contristar al Espíritu Santo, donde se nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu. La primera de Corintios, el capítulo 6, el 18 y hasta el 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los dos son de Dios. Tanto el cuerpo como el espíritu, los dos son de Dios, y por lo tanto se enseña en el 19. ¿Vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Está el Espíritu Santo en usted, hermanos santos? Obviamente sí. El mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que sí, porque a veces es bien malo hablar de uno mismo, y no quisiera. Pero la manera de que los radioescuchas pueden saber si el Espíritu Santo mora en ellos es entendiéndose a sí mismo como obradores de fe de la obediencia a la palabra del Señor. El mismo Espíritu le dice a uno que uno se está ocupando de las obras del Espíritu y no de las obras de la carne. Sí, así es. Cuando la palabra nos renueva el entendimiento, somos transformados y vamos viendo cómo es que nuestra vida completa se va tornando hacia las cosas de Dios. Esa es prueba que somos templo del Espíritu Santo. Esto no es vana jactancia de modo alguno a mi entender, sino la seguridad que sentimos nosotros al tener el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una seguridad que sentimos porque leemos la Biblia, la palabra del Espíritu, comparamos nuestra vida con la Biblia y nos damos cuenta, podemos comprobarlo, andamos conforme al Espíritu Santo. Así que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros, que no sois vosotros. Por lo tanto, debemos huir de la fornicación, porque la fornicación, ¿qué clase de pecado es? Contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera nosotros, que somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo, podemos fornicar sin apartar el Espíritu Santo de nosotros? En 2 Corintios, el capítulo 6, versos 14 en adelante, me gustaría leerlo porque tiene mucho que ver con esto de ser templo del Espíritu Santo, y nosotros cometeríamos pecado si nosotros destruimos el templo del Espíritu Santo, que al igual que el contristar al Espíritu es un pecado contra el Espíritu, porque destruimos su templo. Claro que sí. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Eso es lo que queremos lograr por medio de estas predicaciones, ¿no? Que las personas que están en el pecado, que no están agradando al Espíritu Santo, que no han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salgan de en medio de los fornicarios, de los adúlteros, etc., purificándose. Porque se puede purificar el templo, que es el cuerpo. Podemos purificarlo, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo. La palabra del Señor nos dice bien claro que nosotros no hemos de salir del mundo, sino que hemos de ser cuidados del mal. Lo que acabamos de explicar no significa que vamos a coger y comprar una parcela de cuantas cuerdas y hacer una comuna en el monte por allá por Maricao. No vamos a hacer eso, sino que sencillamente nos vamos a separar de la comunión de las obras de los fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si alguno que llamándose hermano fuere fornicario, borracho, ladrón o avaro, etcétera, etcétera, dice la palabra que con el tal ni aún comáis.
Tenemos que tener en consideración entonces, número 1, que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros como cristianos no podemos salir del mundo y apartarnos, meternos en un edificio, en un monasterio, a rezar todas las mañanas, todas las tardes y todo el día sin hacer otra cosa, sino que tenemos que ir al mundo para que podamos ser la luz del mundo. Así es. Nosotros no podemos poner una vela debajo de una mesa No. y nosotros somos esa vela, sino que la ponemos encima de la mesa para que alumbre todo el local. Y de esa manera, nosotros, número 1, no nos apartamos del mundo para poder enseñarle al mundo, pero no tenemos comunión con las obras del mundo, que es de lo que se trata. Hermanos santos, quisiera citar para terminar esta conferencia Santiago, el capítulo 4, el versículo 5, que dice: escuchen, amados, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu vela por nosotros. El Espíritu, el deseo de Él es morar en nosotros. Así que nos anhela celosamente. E intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que no se pueden decir, por aquello por lo cual nosotros no sabemos pedir. Nos ayuda en nuestras necesidades espirituales básicas para apartarnos de toda maldad y así mantener la santidad. Él es celoso por nosotros. No quiere que sirvamos a otro Dios, sino al Dios verdadero. Hasta aquí esta conferencia, amados. Dios bendiga a todos.